primeras consecuencias era la política que estaban desarrollando Alemania e Italia a través del nazismo y el fascismo, que era ideológicamente muy nacionalista y muy agresiva, también a través de los militares para expandir su territorio, y también haciendo acuerdos con Japón, que en ese momento estaba tratando la energía nuclear, lo cual le iba a ayudar con los armamentos de los militares. Otra es la debilidad que había en la sociedad de las naciones, que era una sociedad creada para que se respeten los límites geográficos que se habían establecido después del Tratado de Versalles, y sobre todo las políticas que quiso hacer Hitler, que supuestamente eran pacíficas, pero obviamente los demás países no quisieron negociar porque lo que era todo lo contrario a lo que decía el Tratado de Versalles, y Hitler reaccionó con los militares. De las invasiones que tuvo mayor importancia en las invasiones de los alemanes para su expansión de territorio fue la que realizaron en Polonia a través de ataques de aviación y aéreos en primer plano, y en un segundo con los ataques de tanques. Sus ataques eran muy violentos, eran variados y bruscos. Después, debido a la invasión y que lograron dominar Polonia, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. Alemania, al haber conquistado varios países, realiza un contrato con Rusia, con Stalin, para determinar unos nuevos límites geográficos, que beneficiaban a ambos países y desbeneficiaban a los demás. Un año más tarde, Alemania ya había conquistado la mayor parte de los países que quería conquistar, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Hungría y Dinamarca. Gracias a que sus ataques eran a través de la guerra relámpago, que era una estrategia por lo cual los ataques eran bruscos, como el de Polonia y muchos, y por todos los movimientos y estrategias, que fue lo que caracterizó la guerra en la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra de movimientos. Hitler tenía un nuevo objetivo, que era la ocupación de Inglaterra a través con ataques aéreos y marinos. Los marinos eran a través de submarinos, enviándole misiles a las embarcaciones inglesas que traían mercadería o que llevaban mercadería hacia otros países, para así realizar un ahogo económico hacia este país, lo cual tuvo buenos resultados, pero no fueron lo suficientes para ganar, debido a que la ofensiva aérea fue un gran fracaso, principalmente porque no había la tecnología necesaria en ese momento para realizar viajes como estos de larga distancia, y finalmente la ofensiva aérea inglesa derrotó a la alemana en la batalla de Inglaterra, a pesar de tener el apoyo de Mussolini, que también le había declarado la guerra a Francia e Inglaterra por, por una estrategia que era que si Italia y Alemania llegaban a ganar, se podían repartir las tierras y así Italia obtener más terreno. A Rusia. Esta fracasó, fue lo que hizo el comienzo de la decadencia de la expansión alemana. Esta comenzó en junio de 1941, empezó la guerra sin ningún aviso. El principal objetivo era Moscú, y al sur eran unos campos petrolíferos. Rusia estaba mal armado en este momento y mal organizado, por lo cual Alemania tomó muchos prisioneros. Y el gran logro de Stalin en este momento fue que ordenó, antes que llegara a Alemania, la desmantelación y sacar todas las industrias de las ciudades y llevarlas al monte Urales. El eje Roma-Berlín, partido que influenciaba al emperador en este momento. El partido militar le dice que siga la expansión por Europa y toma un pacto con Moscú para no atacarse entre ellos. Y en este momento Alemania se estaba expandiendo por Europa, por lo cual Japón tomó la oportunidad y tomó la empresa de las Indias Orientales. Esto llevó a que Estados Unidos estuviera en desacuerdo y le cortara los suministros de petróleo y ciertas cosas, por lo cual Japón atacó Pearl Harbor. Esto ocasionó muchas muertes a Estados Unidos, y este fue el hecho por el cual Estados Unidos ingresó en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos llega a África y el general Francis de Gaulle crea un comité de liberación nacional con las tropas de las colonias francesas. En ese momento las colonias francesas eran Argelia,
Túnez y Marruecos. En Italia, cuando Mussolini arrastró al país a la guerra, se declaró una guerra civil en ese país entre distintos sectores políticos. En la Europa tomada por los nazis ocurrieron movimientos de resistencia como lo de Maquis francés y lo de Polonia, además de otros. La ofensiva alemana en el este fue detenida y capturada por el Ejército Rojo. Stalin impulsó dividir el frente en dos, así dividió las tropas alemanas, lo que ocasionó el día de desembarco de fuerzas más grande de la historia. Luego los aliados tomaron París y la frontera francesa. Los aliados arrinconaron a Hitler, quien decidió ceder el poder el 29 de abril a uno de sus generales, y el 30 de abril se suicidó. Luego del suicidio de Hitler, Berlín se rindió ante los aliados. En estos tiempos de guerra, Japón dependía de la resistencia frente a los demás países. Por esto, ellos tenían un método de defensa el cual consistía en que japoneses pilotos suicidas se montaban en sus aviones cargados de explosivos y se estrellaban a los barcos estadounidenses. Por esto, Estados Unidos reacciona de una manera muy brusca y arroja dos bombas nucleares en las dos grandes ciudades más grandes de Japón, las cuales eran Nagasaki y Hiroshima. Por esto, el ministro militar de Japón se suicida y esto declara la rendición de Japón frente a los Estados Unidos. Estados Unidos realizó investigaciones sobre los armamentos nucleares de Japón y también detuvo las pruebas de los armamentos soviéticos en la zona de Japón. La Segunda Guerra Mundial trajo muchas consecuencias. En esta guerra fue la primera guerra mundial en la cual Estados Unidos no fue partícipe. Sufrieron bombardeos aéreos masivos contra ciudades y poblaciones civiles. El término de la Segunda Guerra Mundial marcó la desaparición de la supremacía política de Europa y la consolidación de los Estados Unidos. En la Conferencia de Yalta durante la guerra sucedieron encuentros entre las naciones denominadas aliadas, las cuales eran Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí se discutían estrategias militares y arreglos del mundo de posguerra. En cuanto a Alemania y a Japón, soportaron la derrota y la ocupación de sus territorios por los aliados. En Alemania, privada de su gobierno, fue desmasificada y desmilitarizada. Por esto, Alemania quedó dividido en dos estados. Y en cuanto a Japón, no fue dividido, pero con la ocupación de los Estados Unidos significó la desmilitarización, la democratización del Estado y adoptaron una constitución y un régimen representativo. En la Conferencia de San Francisco se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual estaba compuesta por 50 países. Luego se remodeló el mapa político de Europa. El arreglo de fronteras provocó el desplazamiento de pueblos. También nació el Estado de Israel, significó la división de Palestina que estaba bajo el mandato británico. Luego, el debilitamiento de las naciones de Europa abrió el proceso de emancipación de territorios coloniales, conocidos como movimientos de descolonización. En la guerra había dos superpotencias. Una era Estados Unidos y la otra la Unión Soviética, que dominaban el nuevo mundo, entre comillas, de 1945. La hegemonía europea se había perdido, ya que Alemania, una vieja potencia, había sido muy golpeada por la guerra y por el régimen nazi. Después Gran Bretaña, también otra potencia anterior, fue duramente golpeada por la guerra y además por unas deudas externas, así que no estaba solamente en crisis política, sino también económica. Y Francia era en una situación similar. Bueno, como dije antes, la hegemonía europea se había perdido, pero lo importante que todavía conservaban eran los territorios estratégicos. Superávit en las finanzas, es decir, un resultado positivo en estas, pero debían crear una reserva de fondos para organizar los pagos. Por esto en 1944 se reunieron 44 países y crearon una reserva monetaria, el Fondo Monetario Internacional. Los estados depositarían sus fondos en el Banco Mundial, que canalizaría los préstamos. Además, Estados Unidos ofrecía un programa de ayuda económica a través de préstamos y donaciones que muchas iban a Europa, conocido como el Plan Marshall. Este plan tenía un claro objetivo: reconstruir la estructura de la economía europea. Hubieron varios beneficiados, pero los principales fueron Inglaterra, Francia y último Alemania. Pero Estados Unidos no ayudaba a Europa porque sí, sino buscando interés propio, ya que necesitaban la demanda europea de sus bienes
para mantener la producción y las exportaciones desarrolladas. Ayudaban a Europa, pero para beneficiarse a ellos mismos. Este plan fue uno de los mayores éxitos de la política exterior yanqui posguerra. Los americanos apoyaron directamente a los aliados en la guerra, pero Estados Unidos se encargó de que esto no fuera así, llevando a cabo una ruptura que se daría en 1942 durante la conferencia en Río. Varios gobiernos, como el de México y Brasil, criticaron duramente a Estados Unidos. Además de esto, Roosevelt, el actual gobernador de ese momento estadounidense, calificó como pre-nazis y pre-fascistas a varios gobiernos como el boliviano y el argentino de Perón. En 1924, Estados Unidos consiguió lo que quería y uno de los países latinoamericanos, como es Argentina, terminó las relaciones con los aliados y se metió, o sea, eso fue el camino con el cual se metió en las Naciones Unidas.